Principios bíblicos de la gracia divina. Módulo 2, lección número 3. Un pacto condicional. Por Milton Alonso Granados, Ministerio del Evangelio Eterno del Principio y Fin de los Siglos y Escuela Universitaria Internacional del Evangelio Eterno 767. Un pacto condicional. Pensamiento principal. El pacto de Jehová con Israel es un claro ejemplo de un contrato o alianza que, siendo condicional, contenía cláusulas de ejecución claramente establecidas. El estudiante debería de identificar las consecuencias y la diferencia entre la promesa hecha a Abraham, el antiguo pacto mosaico, y el testamento consumado que nos posiciona en la herencia. Herramientas de aprendizaje. Lenguaje utilizado en griego. Simiente, spora, significa siembra o parentela, padres o descendencia. Testamento, diatzeke, significa disposición o herencia. Existen pactos que dependen del cumplimiento de ambas partes o al menos de una de ellas. Ejemplo de esto es la alianza que hizo Jehová con su pueblo Israel. Bajo este pacto, si ellos obedecían sus ordenanzas y mandamientos, serían benditos. Deuteronomio capítulo 28, verso 1 al 14. En caso contrario, la nación caería en maldición. Deuteronomio capítulo 28, versos 15 al 68. La historia de Israel a través del desierto, en la tierra de Canaán y en el cautiverio, es una larga serie de violaciones de la ley, de juicio y de muerte que finalmente acabaría en el año 70 con el juicio y destrucción de Jerusalén. En los pactos o contratos de todos los tiempos entre los hombres, y en especial cuando hablamos de la Biblia, siempre el más fuerte impuso las condiciones sobre el más débil. Este, por tanto, fue un pacto de carácter condicional y puesto bajo propósito sobre uno que evidentemente era menor. Deuteronomio capítulo 5, verso 22 al 33. Una nación, al igual que un hombre, siembra y recoge según haya sembrado. La historia de Israel no comenzaba con Moisés y el desierto. La historia de Israel se remonta hasta la eternidad, desde donde la omnisciencia divina ya había establecido su justa recompensa. Nótese cómo la nación de Israel debió de aceptar un pacto en medio del temor y el temblor, el fuego y la oscuridad. Este fue un pacto condicional en el que la eternidad determinó que Israel ni siquiera pudiera escuchar y mucho menos negociar. Deuteronomio capítulo 5, verso 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Verso 23. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis el monte que ardía en fuego, vinisteis a mí. Verso 24. Y dijisteis: hemos oído su voz de en medio del fuego. Verso 25. Este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Verso 27. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. El pueblo de Israel se aprestaba a firmar un contrato que, aunque visto desde un plano natural, les era desventajoso. Sin embargo, era justo y necesario. No podemos olvidar que dentro del equilibrio y la justicia universal no existe un efecto sin causa, razón por la que debemos de entender que en el preordenamiento divino todas las cosas suceden bajo el designio de su propósito. La dispensación de la promesa que inició en Abraham quedó interrumpida cuando apresuradamente y de manera temeraria Israel aceptó la ley. Éxodo capítulo 19 versos 16 al 18, capítulo 20 verso 19, capítulo 24 versos 3 y 7.
La dispensación o periodo de la ley escrita en tablas de piedra se extiende desde el Sinaí hasta el Calvario, desde el Éxodo hasta la consumación y juicio en contra del templo y la destrucción de Jerusalén. Éxodo capítulo 19, verso 8, Juan capítulo 19, verso 30, Lucas capítulo 21, verso 20 y Mateo capítulo 24, verso 2. En adelante, la cosecha del pueblo de Israel como nación dependería de la respuesta y obediencia absoluta al pacto que habrían de recibir. De la respuesta de Israel al pacto de la ley dependería ser exaltado sobre las naciones o esclavizado en medio de ellas. La voluntad eterna y la preordenación de todas las cosas había establecido las reglas o condiciones sobre la nación de Israel. Visto desde un plano terrenal, el resultado de las cosas había sido puesta en sus manos. Los hijos de aquella generación rebelde y cuyos padres quedaron sepultados en el desierto habrían de ser probados nuevamente. En esta nueva oportunidad se les estipula claramente que de ellos dependería caminar siendo cabeza o siendo cola, caminar en vida o en muerte, en bendición o en maldición. Bajo este contrato, pacto o alianza, ellos podrían ser especiales y estar sobre todos los pueblos, o por el contrario, cosechar según sus acciones y ser esparcidos y esclavizados entre las naciones. Éxodo capítulo 19, verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Todos conocemos la historia y la incapacidad del pueblo de Israel en cumplir y obedecer un pacto que les sería de opresión, de juicio y finalmente de destrucción. Deuteronomio capítulo 28, verso 74. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Verso 48. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Pacto y promesa hecha con Abraham. En un pacto unilateral o condicional, como he dicho antes, aquel que es mayor y más fuerte en cuanto a poder y posición establece las reglas, cláusulas o leyes sobre las cuales se ha de fundamentar y ejecutar el pacto o contrato. De manera que aquel que por ser mayor está en la posición de poder y autoridad puede voluntariamente conceder ventajas a la otra parte, ventajas que aquel que es menor o más débil nunca podría por sí mismo haber negociado o alcanzado. Un ejemplo de esto fue la promesa de gracia hecha a Abraham y su posterior cumplimiento en un diateque, testamento o herencia, del cual forma parte todo aquel que ha sido engendrado por Cristo, quien es, visto en espíritu, palabra eterna, viva de Dios. En 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, se nos relata una verdad posicional que nos declara que hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La versión de la Biblia Dios habla hoy traduce en 1 Pedro 1:23 de la siguiente manera: pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos inmortales, sino de la palabra de Dios que es viva y permanente. La palabra simiente en griego es spora y significa siembra, parentela, padres o descendencia. De tal manera que de Cristo descendemos y en la vida que proviene de Él hemos sido sembrados. En Cristo hemos sido alumbrados y por medio de Él hemos nacido nuevamente, no de una siembra o descendencia terrenal, sino de la palabra que por ser viva y eterna nos limpia, nos reviste y nos hace nacer a un reino o una dimensión eterna y espiritual. Juan capítulo 15, verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Bueno, amados, hemos mirado acá lo que es un pacto
unilateral, lo que es un pacto condicional, y cómo la nación de Israel debió de aceptar un pacto donde las reglas fueron claramente establecidas. Pero también podemos mirar cómo por gracia y por voluntad propia, aquel que es más fuerte concedió ventajas en un pacto o una promesa hecha a Abraham. Esa promesa fue hecha con Abraham y su simiente, la cual es Cristo, y de la cual cada uno de nosotros hemos renacido o hemos nacido a través de la palabra que es viva y permanente. Cada hijo de Dios hoy ha entrado a una herencia, a una gloria, a una posición, a una bendición, donde ya no estamos más en desventaja. Ya no estamos más condicionados bajo bendición o maldición. Por el contrario, Efesios dice que hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. Y es por medio de esta palabra viva que hemos sido limpios, como se nos dice en Juan capítulo 15, verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Es la palabra, es el verbo, es la simiente. Recordemos que simiente viene del griego espora, que significa parentela, padres o descendencia. Y cada uno de nosotros hoy somos descendientes del Cristo. Somos descendientes de la vida eterna. Somos hijos del Dios maravilloso, del Dios poderoso, del Dios eterno.